Estamos ubicándonos en esta mañana y le invito que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 13. Libro de Hebreos, capítulo número 13. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Bien, gloria a Dios. Es importante traer la Biblia, como siempre decimos. Libro de Hebreos, capítulo 12, perdón. Capítulo 12. ¿Lo tienen? Muy bien. Hebreos, la casi al final de la Biblia, antes del libro de Santiago, capítulo 12. Vamos a leer ahí 3 versículos importantes. Los que no tienen Biblia, no se preocupen, los voy a leer en voz alta. Sí, importante, pongan atención. ¿En él? ¿O dentro o sentado? Vamos a leer lo que dice la palabra y pongamos toda la atención posible. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Bien, ahora quisiera que prestaran atención, se lo voy a leer en la versión popular de la Biblia. Lo digo siempre y lo repito, no es otra Biblia diferente, es la misma palabra de Dios, pero tiene unas palabras más actualizadas para hacer más entendible el mensaje. Dice de esta manera, este mismo pasaje que acabamos de leer: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió la cruz despreciando la vergüenza de tal muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Y termina el versículo 3 diciendo de esta manera: por tanto, meditad en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores. Por eso no os canséis ni os desaniméis, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo que quiero compartir en esta mañana, tiene que ver con la importancia de permanecer firme en el camino del Señor. ¿Creen ustedes que eso es importante, hermano? Amén. Amén. Es importante permanecer firme en el camino del Señor. La Biblia continuamente nos anima, nos estimula a que avancemos, a que cada día sigamos adelante en este camino cristiano que hemos decidido caminar. ¿Y por qué nos está animando constantemente la palabra? Mira, hermano, porque en la vida cristiana a veces nos asaltan muchas cosas que tratan de hacer detener nuestro avance y nuestro caminar en la fe cristiana. A veces nos asalta la pereza, nos llenamos el corazón de pereza y nos cuesta seguir caminando, nos cuesta avanzar. A veces las decepciones de la vida, porque ¿quién no ha sentido o ha vivido alguna decepción en su vida, verdad? Y pareciera que de alguna manera te quiere arrastrar para que tú no sigas adelante en el camino de la fe. A veces nuestro cansancio, llámese un cansancio emocional, llámese un cansancio físico, un cansancio espiritual, nos hace pensar muchas veces disparates. Y entre esos disparates, a veces nuestro cansancio nos dice: basta ya, no sigas adelante, esto no puede seguir siempre así. Y a veces también nos asalta el desánimo en nuestro corazón. Un desánimo que viene con el propósito, con la intención de detener tu crecimiento espiritual. Un desánimo que nos asalta el corazón para que usted no conozca o no siga conociendo a Dios tal como su palabra nos lo enseña. ¿Saben qué? Son situaciones que sí o sí van a venir a nuestra vida. En algún momento dado, esas situaciones van a venir y nos vamos a tener que enfrentar a ellas.
importante, hermano, que nosotros aprendamos a manejar esta situación. Que tengamos la sabiduría y el conocimiento de Dios para saber cómo enfrentamos esas situaciones que tratan de detenernos. Por favor, silencio por ahí. Razón por lo que la Biblia nos llama a que hay que estar velando siempre, hermano. La Biblia dice velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Es cierto o no, hermano? Es un llamado de constante estar alerta por lo que pueda pasar en nuestra vida espiritual. Ahora, usted se puede preguntar, ¿puedo realmente permanecer firme en la fe? ¿Puedo permanecer firme a pesar de que el desánimo y los contratiempos de la vida quieran hacerme daño y detenerme? Quiero decirte que sí puedes permanecer firme. La segunda pregunta, que casi viene como obligación a la primera, es ¿cómo? ¿De qué manera yo puedo permanecer firme ante todas las cosas que vienen en mi vida? Lo hemos leído básicamente en estos pasajes que nos enseña la palabra. Y lo primero que quiero destacar, hermano, es que usted tiene, si quiere permanecer firme, que es una pregunta que hago esta mañana, ¿cuántos desean permanecer firmes en la fe? Amén. ¿Seguro, hermano? Amén. Eso es muy importante. Lo primero que debemos hacer es dejar a un lado todo aquello que representa un obstáculo en nuestra vida para seguir avanzando. La Biblia nos dice, y lo hemos leído hace un momento, en el versículo 1, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dice la palabra, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado. Su versión dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? La vida del cristiano, mi querido hermano, es una vida de decisiones. El despojarnos de todo aquello que es un impedimento para seguir en el camino de la fe es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. La Biblia dice, despojaos, abandonar. No está diciendo, mira, estate tranquilito, que ya vendrá un ángel y te quitará todo lo que te estorba en tu camino. No es eso lo que dice la palabra. Aquí la palabra nos llama a asumir una responsabilidad cada uno de nosotros. Tú tienes que ser consciente de que a veces hay cosas en tu vida que te están arrastrando en sentido contrario a donde Dios quiere llevarte. Y la Biblia nos llama, dice, es tu responsabilidad, no es del hermano que está sentado a tu lado, que tú abandones y renuncies a esas cosas que son un impedimento para seguir al Señor. Hay dos cosas importantes que la Biblia nos dice en ese pasaje. Dice, despojémonos de todo peso, ¿cierto o no? Y de todo pecado. Son dos cosas bien marcadas y diferentes en ese pasaje. ¿Qué representa el peso? ¿Será que uno está gordo? Y para poder seguir el camino del Señor hay que adelgazar. No se refiere a eso. La palabra todo peso significa todo aquello que es un motivo de estorbo. Todo aquello que es un estorbo en tu vida y que no te deja caminar en la fe. Hay algunas cosas, hermanos, que arrastramos en la vida. Y las arrastramos de manera innecesaria. Y son como un peso que tenemos sobre nosotros y no nos dejan avanzar. Y no estoy hablando necesariamente de cosas que sean pecado, porque la Biblia hace esa separación en este versículo, dice de todo peso y de todo pecado. Son dos cosas muy diferentes. A veces arrastramos en nuestra vida pesos que bien pueden representar tal vez ansiedades, amargura, tristeza, experiencias que nos han marcado de alguna manera y no queremos olvidarlas, ya sea por un fracaso determinado en nuestra vida, y hemos guardado todas esas cositas en nuestra mente y en nuestro corazón al punto que nos agobia, al punto que crea sobre nosotros una carga emocional, una ansiedad que no nos deja avanzar y no nos deja seguir adelante. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad, dice la palabra, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. Dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Cargados de qué? De todo ese peso que llevamos de una manera innecesaria sobre nuestra vida. Un peso que no nos deja avanzar, un peso que no nos deja desarrollarnos, no solamente espiritualmente, que es algo muy importante y necesario en nuestra vida, sino que no nos deja ni desarrollar como persona. No nos deja desarrollar a nivel laboral,
familiar o en cualquier ámbito donde tú te mueves. ¿Por qué? Es un peso que estás arrastrando en tu vida y no tienes por qué. La palabra nos dice, Jesús mismo hace la indicación: trae esa carga sobre mí, trae esa ansiedad que tienes en tu corazón, que no te deja pensar de una manera clara, que no te deja tomar decisiones de una manera clara. Trae toda esa ansiedad, trae toda esa carga, trae todo ese peso, dice el Señor, y dámelo a mí. ¿Por qué? Porque Él nos va a inundar con esa paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermanos. Ahora, la segunda cosa que es un estorbo en nuestra vida, la Biblia dice que se llama pecado. Pecado es todo aquello que nosotros hacemos contra Dios, todo acto de rebeldía, todo acto de desobediencia. Esta versión que acabo de leer dice que debemos abandonar el pecado que nos enreda. Su versión dice todo pecado que nos asedia, que está alrededor nuestro, que nos está asediando, que nos está acorralando, que no nos deja avanzar tampoco. Traten de imaginar por un momento una carrera. Hay un grupo de 5 o 6 hombres que se disponen a salir en una carrera. Todos tratan de estar lo más ligero posible, ¿cierto o no? Nadie va a una carrera de atletismo con una mochila en la espalda, ¿verdad? Ni nadie se pone una bota de montaña para hacer una carrera de esa, sino que va con el calzado adecuado, con la ropa adecuada. Pues traten de imaginar a una persona que está dispuesto en la línea de salida, pero tiene unas cuerdas que le enredan los pies. ¿Cree usted que podrá avanzar? No, probablemente ni podrá salir de la línea de salida, sino que caerá al suelo. ¿Por qué? Porque tiene los pies enredados. Simbólicamente, así es el pecado en nuestra vida. El pecado nos enreda de tal manera que no podemos avanzar, que no podemos caminar en la vida cristiana, hermano. Por eso dice la palabra: despojaos de todo pecado que os está enredando la vida, porque el pecado nos enreda la vida, hermano. Y el pecado trae y genera unas consecuencias no solamente en términos espirituales, sino en toda área y ámbito de nuestra vida. Si no, lea en su casa tranquilamente Romanos capítulo 1 y usted se dará cuenta. Romanos 1 y 2 nos habla acerca de cómo el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, entró en un estado de degradación moral, social y espiritual, hermano. El pecado enreda, el pecado nos roba el gozo que el Señor nos da. El pecado nos roba las ganas a vivir, el pecado nos roba la ilusión por seguir adelante, y sobre todas las cosas, y más importante, el pecado nos separa de Dios, hermano. Y es algo que usted y yo debemos despojar. ¿Puedo despojarme del pecado por mis propios medios? Yendo a Jesucristo. Jesucristo es el que me perdona. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y qué más, y limpiarnos de toda maldad. Por mi propia fuerza, por mi propio mérito, yo no me puedo despojar del pecado. Solamente Cristo me puede perdonar. Pero sí, yo tengo la iniciativa de decir: voy a ir al Señor, voy a ir delante de su presencia, voy a ir a los pies de la cruz a obtener el perdón que mi alma necesita. Amén, hermano. Por lo tanto, si tú quieres permanecer firme en esta carrera de la vida cristiana, tú tienes que dejar a un lado todo aquello que representa un obstáculo para avanzar en la vida cristiana. Una vez tú te deshaces de todo ese estorbo, ¿sabes qué debes hacer? Corre con paciencia, dice la palabra. ¿Lo dice o no, hermano? Corramos con paciencia. Pareciera una contradicción, correr con paciencia, pero no es así. La idea que nos da el pasaje es que avancemos con paso firme, avancemos con fortaleza en la vida cristiana, avancemos sin titubeos, sin decir hoy sí, mañana no, este mes sí, dentro de 2 meses no. No, hermano. La Biblia nos llama a una constancia, a una perseverancia, a un seguir caminando día a día a pesar de las dificultades y contratiempos. Número 2, si usted quiere permanecer firme, ponga su confianza en Jesucristo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, hemos leído, verso 2, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Poner la mirada en Jesús no significa que usted
mirar cómo está la imagen. Ah, mira, esto es lo que dice la Biblia. No. Poner la mirada en Jesús, fijar la mirada en Jesús, significa depositar nuestra confianza en Él. Amén. Dígale que está a su lado, debes confiar en Jesús. Es así, es así. Hay una expresión que la Biblia repite y usted habrá leído o oído en varias ocasiones. La Biblia dice, el justo por la fe que vivirá. La vida cristiana es un camino de fe, es un camino de confianza. Ahora, cuando la Biblia dice el justo por la fe vivirá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Nosotros avanzamos, caminamos y vivimos la vida cristiana, no porque nos sentimos bien, porque mañana tal vez usted se siente mal, ¿verdad? No caminamos de acuerdo a nuestros sentimientos. Si seguimos en la vida cristiana, no caminamos solamente porque Dios me bendice o porque Dios ha hecho un milagro y estoy tan agradecido que sigo en los caminos del Señor. Cuando la Biblia habla de que el justo por la fe vivirá, significa que por las convicciones, por la fe, por la confianza que he depositado en la palabra y en la persona de Jesucristo, yo voy a seguir caminando. Independientemente que haya recibido o no el milagro, independientemente que tenga o no tenga bendición, que la tiene, porque el hecho de tener a Cristo en tu vida es la mayor bendición que un hombre puede experimentar, hermano. Es la mayor bendición. A veces estamos corriendo detrás de una bendición determinada o detrás de un milagro. ¿Sabes qué? Tú tienes el Dios de los milagros, lo tienes contigo. Tú tienes aquel que da todas las bendiciones, lo tienes contigo. Es más importante aquel que da el milagro que el milagro en sí. Es más importante aquel que es la fuente de la bendición que la misma bendición, hermano. Y ese Dios maravilloso de la palabra está en tu vida, está contigo, te ayuda en cada momento a seguir adelante. Son esas convicciones los que nos hacen mantener firmes en la fe. A pesar de los sinsabores de la vida, a pesar de los problemas, a pesar de mil cosas que puedan venir a nuestra vida, como tenemos esas convicciones en nuestro interior, como tenemos esa fe depositada en la palabra de Dios y en Dios, nosotros vamos a seguir caminando. No importa las circunstancias que vengan. Quiero leerte este mismo libro de Hebreos, nos da un ejemplo claro. Hebreos capítulo 11, vamos a unos versículos más atrás, verso 32. Dice la palabra de esta manera, usted va a seguirlo con su Biblia, notará que algunas palabras son diferentes, pero el significado es el mismo. Dice el verso 32 del capítulo 11 de Hebreos, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, hicieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus familiares muertos. Otros murieron, escuchen bien, otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, por los montes y por las cuevas y cavernas de la tierra. ¿Se ha dado cuenta, hermano? ¿Por qué hicieron todo esto? Por la fe. Usted comienza leyendo en este capítulo número 11 de Hebreo y usted notará que en la mayor parte de los versículos dice, por la fe hicieron tal cosa. Por la fe conquistaron reino. Por la fe cerraron boca de leones. Por la fe hicieron hechos prodigiosos y aún sufrieron tormentos, dificultades, contratiempos. ¿Por qué? Por la fe, por las convicciones, por su confianza puesta en Dios, hermano.
Y esa confianza puesta en el Señor Jesucristo es lo que la Biblia nos enseña que debemos tener si queremos permanecer firmes en el camino del Señor. Es así, hermano. Tener la confianza en el Señor, poner la mirada en Él, por dos razones principales. La Biblia dice porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Cuando habla del autor de la fe, significa que de Él procede nuestra fe. La fe que tenemos fue dada por Dios. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, dice que Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Dios te dio la fe para que pudieras creer en Él. Y es nuestra responsabilidad hacer que esa fe vaya creciendo, esa fe se vaya fortaleciendo y vaya aumentando por medio del conocimiento de la palabra. Dice la Biblia que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Dios pone esa medida de fe en tu vida, pero esa medida debe ir creciendo cada día. Y Dios va a perfeccionarla también. Cuando la palabra dice en Hebreos 12, versículo 1 y 2, que dice que Él es el puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. La palabra consumador significa aquel que perfecciona nuestra fe. Dios hace madurar nuestra fe a través de las pruebas, a través del conocimiento de la palabra, a través de ese trato que Él tiene con nosotros. Por eso es importante, hermano, que usted ponga la mirada en Jesucristo. Que usted ponga la confianza en Jesús, porque es el único que permanece para siempre. Cuando todo falla a su alrededor, porque las cosas fallan, ¿lo sabía usted? Cuando todo falla a su alrededor, solo Jesús permanece fiel. Amén. La gente falla, los trabajos fallan, la comodidad económica falla, la familia falla. Tú mismo fallas. Solo Jesús permanece fiel. Por eso es motivo más que suficiente para que tú pongas tu confianza en Él. Quiero darles un ejemplo antes de ir finalizando. La Biblia nos dice en los Evangelios que en una ocasión Jesús caminó sobre el mar. ¿Han leído o oído cerca de ello? Amén. Él iba caminando sobre el mar mientras sus discípulos estaban en medio de la tormenta y en la barca. Cuando ven venir a Jesucristo, lo primero que piensan es un fantasma. Y comienzan a dar gritos y llenos de miedo, dice la palabra, un fantasma. Pero en medio de esa situación se oye una voz. Era una voz familiar para los discípulos. Era la voz del maestro que le decía, no tengan miedo, yo soy. Inmediatamente, como comenzaron a recobrar ánimo, es Jesús. Pero Pedro, el gran Pedro, el impulsivo, dice, bueno, si tú eres Jesús, di que yo vaya sobre las aguas a tu encuentro. El Señor que le dijo, no salgas de la barca. No. Y dijo, ven. Y Pedro, en fe y en base a esa palabra que había recibido del Señor, comienza a caminar sobre el agua, yendo a donde está Jesucristo. Pero los evangelios nos arrojan un dato muy importante. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, y evidentemente el viento no se ve, sino el efecto del viento, las olas tan grandes que estaban allí, dice la Biblia que él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Por un momento él apartó la mirada, la confianza del Señor Jesucristo y la puso en ¿qué? En las circunstancias que estaban a su alrededor. Era una circunstancia de peligro, era una circunstancia difícil. Él estaba caminando sobre lo imposible, sobre lo que ningún hombre puede hacer. Y él todo eso le vino a la mente enseguida. ¿Por qué? Desvió su mirada de Jesús y la puso en la circunstancia y comenzó a hundirse. Esto tiene una aplicación en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias que están a nuestro alrededor, evidentemente la estamos apartando del Señor. Y eso genera unas consecuencias. Cuando tú comienzas a mirar y dices, el mundo está mal. Porque está mal, ¿cierto o no? No hay trabajo, hay una crisis muy grande, la gente se está enfermando, los gobiernos no ofrecen ninguna estabilidad y es un suma y sigue de cosas. Llega un momento en que tu amor por el Señor se va a enfriar. La Biblia lo dice, que ante la maldad que se multiplicaría en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. No porque la maldad sea más fuerte que el amor hacia el Señor, sino porque hemos desviado nuestra mirada y la hemos puesta en las circunstancias
circunstancias que están a nuestro alrededor. Y eso ha generado miedo en nosotros, desconfianza en nosotros. Y comenzamos a hundirnos en la desesperación, comenzamos a hundirnos en la depresión, comenzamos a hundirnos en la inseguridad, hermano. Todo porque hemos desviado nuestra confianza y nuestra mirada del Señor. Pero nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Debemos enfocar nuestra confianza en Cristo. Las circunstancias seguirán siendo difíciles, sí, pero yo estoy caminando a lo imposible. Como Pedro caminó sobre el agua, mientras yo confío en el Señor, yo camino sobre lo imposible. Yo camino a pesar de las circunstancias que sean difíciles de la vida. Camino por encima de eso porque he decidido poner mi confianza en el Señor Jesucristo. Si tú quieres permanecer firme en el camino del Señor, no pongas tu confianza en la gente, porque todo, incluido tú, fallamos. No pongas tu confianza en la economía, porque ya ves cómo está el mundo. No pongas tu confianza en que tengo por lo menos 4 paredes que me protegen. Díselo a aquellos que han sido víctimas de un tornado y se han quedado sin techo. Todo en esta vida es pasajero, hermano. Todo. Por muchos cimientos de hormigón que tengan en el suelo. Cielo y tierra pasará, dice la Biblia, pero mi palabra es la que permanecerá para siempre. Amén. Por lo tanto, pongamos nuestra confianza en Jesucristo para permanecer firme. Y termino con esto. Tercer punto importante. Que Cristo sea el ejemplo o el referente de tu vida. La Biblia dice en el versículo número 3, por lo tanto, meditad en el ejemplo de Jesús. Que dice la palabra que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores. Por eso no os canséis ni os desaniméis, dice la palabra. Que tu ejemplo sea Jesucristo. La Biblia dice que Él sufrió a causa de los pecadores, a causa tuya, por mi causa. Él sufrió de todo. El Señor Jesucristo sufrió vergüenza, traición. Sus amigos más cercanos lo abandonaron en el momento del dolor. Sufrió un trato injusto. El inocente fue tratado como un culpable. Sufrió todo tipo de vejaciones, todo tipo de humillaciones, pero Él permaneció firme, honrando al Padre, obedeciendo a Dios en todo momento. Y la Biblia dice, toma el ejemplo de Jesús, que sea un referente para tu vida. Tú me puedes decir, es que yo he sufrido tanto. Cristo sufrió más que tú. Por mucho sufrimiento que tú hayas vivido y experimentado, nunca habrás sufrido lo que sufrió Cristo. Y aún así, Él permaneció firme y permaneció fiel. Puedes decirle de que tienes tantos problemas, de que se levanta gente para hacerte la vida imposible. A Jesús se le levantaron mucho. Él se vio solo en alguna ocasión. Lo que quiero decir con esto es que si tú sigues el ejemplo de Cristo, si tú confías en Él, y si tú dejas a un lado todas esas cosas que te estorban y todo pecado, tú vas a permanecer firme, venga lo que venga. Y vas a poder ser fiel al Señor. Es posible sufrir de todo, pero nada, escúcheme, nada es lo suficientemente fuerte para que tú abandones al Señor. Nada es lo suficientemente grave, nada es lo suficientemente grande para que tú abandones al Señor. Tú puedes permanecer firme. Dios te ha dado esa fe para permanecer en Él. Dios te ha dado esa fortaleza para permanecer en Él. Por lo tanto, tú puedes permanecer firme. No importa lo que tú estés viviendo, sufriendo en este momento, no importa. Tal vez te has sentido con la ganas de tirar la toalla, abandonarlo todo y decir, aquí se acabó, punto y final, no sigo adelante. Yo te digo, no lo hagas, no lo hagas. Tú tienes el poder. Amén. Poder que Dios ha depositado en tu vida para que sigas firme en el camino. Ahora sí, hay algo que yo no puedo hacer por ti ni tú por mí. Hay algo que el mismo Dios no puede hacer por ti. Solamente tú puedes hacer. Y es, hermano, deja todo aquello que está a tu alrededor, que está siendo un estorbo en tu vida. Despójate de todo eso. Abandónalo. Número 2, pon tu confianza en Jesucristo. Confía en Él, hermano. Pon tu confianza en Él.
quiero que nadie se ponga nervioso por salir ya, pero sí es importante que tengamos 1 minuto, 2 minutos de reflexión. Que tú puedas asimilar y recibir la palabra que has escuchado en esta mañana. Y yo te invito a que hagas tuya esta palabra. Haz tuya esta palabra. Deja que el Espíritu Santo de Dios utilice esta palabra en tu corazón, en tu mente, en tu misma alma. Tal vez has estado luchando con muchas cosas diciendo, yo no puedo más, yo no puedo más. Esos pensamientos vienen del mismo enemigo. La Biblia dice que en él tú sí puedes. Tal vez has cometido el error de que has estado poniendo tu mirada en otras cosas que no ha sido Dios. Y has sentido mucho miedo, mucha inseguridad, porque no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a ser de tu vida. Y te desanimas. Pero yo te digo en esta mañana, la palabra de Dios viene a tu vida hoy para decirte, mira a Jesús, confía en Él. Confía en Él. Puede ser que las cosas no te estén saliendo como tú esperabas. Que las situaciones, en lugar de mejorar, pareciera que empeoran poco a poco. Aún así yo te digo, confía en Jesucristo. Porque Él no ha perdido el control de tu vida en ningún momento. Él no ha perdido el control. Las circunstancias pueden ser muy feas. Esas circunstancias que están a tu alrededor pueden parecer muy desalentadoras. Todo pinta mal. No hay una salida. Esta situación no hay quien la arregle. Es posible que estés diciendo. Pero recuerda que en medio de la tormenta puedes escuchar la voz de aquel que te dice, no tengas miedo. Ten ánimo. Yo estoy aquí para ayudarte. Aleluya. Habla con Dios aquí donde estás. Habla con Él. Gloria a Jesús. Háblale de ti, háblale de cómo te encuentras. Y si necesitas nuevas fuerzas, pídeselas porque Él te las va a dar. Si necesitas un toque especial de Él, díselo igualmente porque Él te la va a dar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, por favor, pasa. Mientras oramos, vamos a cantar un cántico de meditación. Gloria a Jesús. Iglesia, sigue orando un momento más. Gloria a Jesús. Aleluya. Amado Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Padre. Señor, tú sabes cómo se encuentra cada corazón que está en este lugar, Dios mío. Señor, tú conoces las luchas particulares de cada uno de los que están aquí, Señor. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes de ese desánimo, de ese cansancio, de ese titubear en la fe, de que hoy sí, mañana no. O ese caminar por épocas o por periodos de tiempo. Tu palabra nos llama a perseverar hasta el fin, Dios mío. Y yo te ruego, Señor, porque tú no rechazas ni desechas a nadie. Yo te ruego por cada uno de los que se encuentran en esta mañana aquí, Señor, que tú revistas a cada corazón de una nueva fortaleza, Señor. Que tú le des una nueva visión a cada uno para seguir adelante, Dios mío. Que tú traigas un renuevo espiritual a la vida de cada uno de mis hermanos. Y si aquí hay alguien que está jugando con el pecado, si aquí hay alguien que tiene simbólicamente los pies enredados con el pecado, yo te ruego que le des la sabiduría suficiente al Espíritu de Dios para que entienda que debe acercarse a la cruz de Cristo. Señor, perdona todo pecado en esta hora. Limpia de toda maldad, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda depositar en ti todo ese peso, esa carga que está siendo un obstáculo para seguir adelante. Tal vez ese peso se llama tristeza.
Tal vez ese peso se llama ansiedad, desánimo, cansancio. Ponlo en los pies de Cristo. Él te hace la invitación: venid a mí, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Señor, que tu Espíritu Santo traiga en esta mañana un espíritu de convicción en cada uno, y que puedan entender que solamente nuestra mirada tiene que estar en ti, Señor, que nuestra confianza tiene que estar en ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Señor, yo te ruego que aún saliendo de este lugar, tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas en el camino a nuestra casa. Esta noche al descansar, mañana aún cuando nos levantemos, tu Espíritu Santo siga ministrándonos a través de